Hola a todos, ¿cómo están? Hola, bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio bíblico. Quédate con nosotros y te invito a que podamos orar para comenzar. Gracias, Señor, por este tiempo, por abrirnos tu palabra y enseñarnos, Señor, más de ti, poder conocerte mucho más, poder fortalecer nuestra relación, Señor, contigo. Gracias por amarnos, gracias por tu misericordia, porque la iglesia, a pesar de las circunstancias, Señor, en las que atravesamos, Señor, continúa caminando de la mano tuyo, Señor. Gracias, papá. Gracias, bendice este tiempo, abre nuestros corazones, sensibilízanos, Señor, eh, para poder hacer sentido, Señor, a lo que tú nos quieres decir hoy. Amén. Amén. Y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
amor, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más sabremos ser. Jesucristo va a ser, Jesucristo va a ser. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo va a ser, Jesucristo va a ser. Jesucristo va a Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. Un gran honor poder estar nuevamente con ustedes en este nuevo jueves de estudio bíblico. Pero antes que todo, quiero desearle a todos los que nos están mirando un gran feliz cumpleaños. Hoy es 18 de noviembre y bueno, es el aniversario de nuestra iglesia, nuestra querida Betel. Si bien es cierto, vamos a tener mañana una actividad y bueno, el sábado los jóvenes van a tener algo especial también. Quiero hoy no dejar esta oportunidad de poder desearles a todos los que nos están escuchando un feliz aniversario, un gran abrazo a cada uno de los que pertenece a esta hermosa familia de Betel, principalmente a nuestros pastores que han estado ahí todos los años poniéndole las ganas, el esfuerzo, el escuchar la voz de Dios, la visión de Dios para esta iglesia. Gracias a ustedes, pastores, por hacernos parte y ponernos aquí en este lugar. Pero bueno, solamente quería desearles a todos un feliz aniversario. Para los que no sabían, hoy 18 de noviembre es el aniversario de nuestra querida y amada Betel. ¿Sí? Pero bien, vamos a ir con el estudio bíblico. Ya en nuestro tercer capítulo, estuvimos viendo el libro de Mateo, la semana pasada vimos el libro de Marcos, y hoy toca el tercer evangelio, el evangelio de Lucas. ¿Sí? Un libro que yo amo mucho de manera muy especial, un evangelio que me apasiona. De hecho, he vuelto a estudiarlo este mes. Estoy estudiando este libro y cada vez encuentro mucha más riqueza, muchos tesoros, como se llama nuestra serie, Tesoros de los Evangelios. Y bien, hoy quiero compartir con ustedes sobre este hermoso evangelio. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, te doy muchas gracias por este día, gracias porque tu iglesia, Señor, hoy Betel, está cumpliendo un año más de vida. Gracias porque has estado acompañándonos. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Te pido que tu palabra sea viva y eficaz una vez más, Señor, en nuestras vidas. Que lo que podamos aprender sirva para que podamos entender aún mejor lo que tú has escrito para nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, gracias por estar con nosotros y ayúdanos a estar atentos a lo que tú quieres enseñarnos hoy, Señor. Amén. No se olviden de tomar apuntes, no se olviden de escribir alguna pregunta si la tienen. Y de hecho, la semana pasada tuvimos a alguien que preguntó algo que, bueno, fue casi obligada la pregunta. Después me di cuenta de que yo casi incentivé a que preguntaran eso, pero alguien lo escribió, que fue Claudio Cortés, y él pregunta cuáles son los pasajes o cuáles son las secciones de Marcos que no aparecen ni en Mateo ni en Lucas. ¿Sí? Si vieron el capítulo anterior de nuestra serie, vimos que hay solamente 4 pasajes o 4 secciones que no aparecen ni en Mateo ni en Lucas. Y bien,
Estas cuatro pasajes son, eh, no tengo una ayuda visual para esto, pero sí se lo puede decir, así que atentos. Y si alguien me ayuda ahí poniéndolo en el chat, los cuatro pasajes son Marcos 3, capítulo 3, versículos 7 al 12. Ese es uno. Otro es Marcos 4, del 26 al 29. El otro es Marcos 8, del 22 al 26. Y el otro es Marcos 14, del 51 al 52. Esos son los pasajes o las secciones que no aparecen ni en Mateo ni en Lucas, pero sí están en el Evangelio de Marcos. ¿Ya? Voy a repetir por última vez por si a alguien le faltó escribir. Marcos 3, del 7 al 12. Marcos 4, del 26 al 29. Marcos 8, del 22 al 26. Y Marcos 14, versículos 51 y 52. ¿Ok? Esos son los pasajes que Marcos nos regala y que los otros evangelios no lo escriben. ¿Sí? Bien, vamos a ir por el Evangelio de Lucas, el tercer evangelio. Vamos a proyectar, ahí sí. Vamos a proyectar ayuda visual nuevamente, así que no se preocupen, va a salir en pantalla el Evangelio de Lucas. Bien, si tuviéramos que poner una fecha para este Evangelio, sería justamente la que aparece en pantalla. Si bien el rango de años entre el 65 y el 90 es un rango bastante amplio, donde hay 25 años de estrechez, es porque también se considera el libro de Hechos, ¿ya? Vamos a ver más adelante que Lucas es el autor de ambos libros, del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, se considera dentro de ese rango ambos libros. Capaz que, por ejemplo, el Evangelio de Lucas lo escribió entre el 65 y el 70 y el Hechos lo escribió en el 80 al 90. Puede ser algo así, pero se toma ambos porque Lucas, y también lo vamos a ver ahora, hace algo muy interesante con estos dos libros. No me quiero adelantar al estudio, pero es como si fuera tomo 1 y tomo 2. ¿Sí? Lo que relata Lucas es algo muy, muy, muy interesante. ¿Ya? Entonces, más o menos, esas son las fechas en las que podemos destinar o una fecha aproximada en la que podemos ver el Evangelio de Lucas, en que se compuso el Evangelio de Lucas. Este Evangelio es el Evangelio más detallista de todos. Es una verdadera obra de arte literaria. Es donde vamos a encontrar muchas particularidades, mucha información que no vamos a encontrar en los otros evangelios. Este libro es una investigación literaria, es un verdadero documental de National Geographic, pero bien hecho, con autores, perdón, con un autor desplegándose como si fuera un periodista, un historiador, y vamos a encontrar relatos que seguramente Lucas quiere que nosotros entendamos, pero de una manera más detallista, ¿sí? No es como Marcos, que Marcos quiere contar la historia y ya, no es como Mateo, que se preocupa de que Jesús quede bien con los judíos, sino más bien esto es detallista. Y lo vamos a encontrar en los primeros pasajes, cuando le dice a Teófilo en los primeros versículos que él
al ver que que hay otros escritos, también él se esmera por... Lo voy a leer mejor, ¿para qué me voy a ir tan lejos? Lo voy a leer. eh, los primeros 4 versículos dicen así, del Evangelio de Lucas. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como nos las transmitieron los que desde el principio, los de que el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. ¿Sí? Con esmero he investigado, dice. Habiendo investigado todo esto. Es una verdadera investigación lo que hace Lucas. Ahora, su autor, obviamente, es Lucas. ¿Quién es este famoso Lucas? Lo vamos a ver a continuación. Tengo otra ayuda visual donde vamos a profundizar un poquito más sobre esto, así que vamos a pasar rápido. Los destinatarios es a los griegos, y también tengo algo más que decir sobre esto, así que vamos a pasar también rápido por esto, pero para que ustedes vayan tomando esto es una perspectiva ya general de lo que es el Evangelio de Lucas. Y sus fuentes son, como decía ahí en los primeros versículos, son testigos presenciales. Probablemente los apóstoles y familiares de Jesús colaboraron con Lucas, ¿ya? O también otros seguidores que tal vez en la Biblia no se mencionan como nombres. Recordemos que a Jesús lo seguía mucha gente, y Lucas empieza a aparecer casi en Hechos, en el libro de los Hechos empieza a aparecer. Entonces lo más probable es que se haya topado con todos los apóstoles, que se haya topado incluso hasta con la madre de Jesús. Hay muchas posibilidades de que María la haya narrado muchas cosas, y es por eso también que hay una distinción en la genealogía de Jesús en cuanto a lo que dice Mateo y lo que dice Lucas, ¿sí? Que también vamos a tocarlo un poquito más adelante, pero Lucas toma mucho a María, ¿sí? Y es muy probable porque justamente María pudo haberle dicho algunas pautas, o haberle contado algunas anécdotas, algunas cosas. Y es que tenemos que tener en cuenta de que Lucas en realidad investigó, ¿ya? Él se dedicó a esto. Así que podemos tener en cuenta de que sus fuentes son los testigos presenciales, ¿ya? Ahora, vamos con el autor. ¿Quién en realidad era este Lucas? ¿Qué podemos decir de este Lucas? Lo primero que tenemos que decir que es el único autor del Nuevo Testamento que no es judío. ¿Ya? Todos los demás autores que vamos a encontrar, por supuesto, a Mateo, a Marcos, a Juan, a Pedro, a Pablo, vamos a encontrar que todos ellos eran judíos. El único que no era judío es Lucas, que es griego de nacimiento. ¿Ya? También es conocido Lucas como el médico amado. ¿Ya? Ahora, esto de ser médico era un asunto muy interesante. ¿Ya? La medicina en esos tiempos no era una profesión como el día de hoy. No se estudiaba para
para ser médico, sino más bien era un oficio que era a través de la práctica, ¿ya? Y por lo general las personas que se dedicaban a la medicina eran esclavos, ¿ya? ¿Por qué? Porque eran estos tipos de esclavos, a veces nosotros nos imaginamos a los esclavos sufriendo, ¿cierto? Que tienen que llevar cargas, tienen que construir todo y a veces nos imaginamos así como en paños menores, todos sucios, ¿cierto? Pero habían otros tipos de esclavos que tenían que ver más con la mayordomía y con el cuidado de la familia del jefe, llamémoslo así, o del dueño de los esclavos. Entonces, Lucas, capaz que venía de una familia de esclavos, es muy probable porque el ser doctor, el ser o el tener la medicina, era algo que lo practicaban los esclavos. Así que es muy probable de que Lucas puede haber sido esclavo o venía de una familia de esclavos. Entonces su papá a lo mejor pudo haber sido doctor o médico y eh, Lucas aprendió de su papá, ¿sí? Ahí es todo ya una historia que uno puede casi deducir por cómo eran las costumbres en los tiempos de Jesús, incluso antes. Entonces, podemos decir de que Lucas aprendió esto de la medicina no estudiando como se hace hoy, sino más bien con la práctica, y es muy probable que sea que haya sido de familia o incluso él pudo haber sido un esclavo, ¿ya? La Biblia nos dice que Lucas fue compañero de Pablo en su segundo y su tercer viaje misionero. ¿Ok? Espero que estén anotando. Les recuerdo que hay que tomar apuntes. Es también el autor del libro de los Hechos. ¿Ok? Al analizar, y los estudiosos, al analizar ambos libros, tanto Lucas como Hechos, pueden ver que los escritos tienen una capacidad intelectual y literaria diferente a los otros libros. Es porque Lucas emplea un vocabulario muy rico en cuanto a las costumbres o a la jerga griega de los tiempos. Entonces se nota de que Lucas era intelectualmente sabía, sabiondo, él sabía, seguramente leía libros en ese tiempo, seguramente él tenía a mano alguna literatura donde él se lograba enriquecer intelectualmente. Entonces, pues vamos a encontrar en Lucas y en Hechos una obra de arte literaria, como dije antes. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, de que Lucas es el único que menciona o que cita a todos, a los emperadores romanos. Él nombra a Augusto, él nombra a Tiberio, él nombra a Claudio, tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos, ¿sí? Está nombrando a los emperadores romanos. ¿Por qué? Porque él tenía conocimiento y explayaba ese conocimiento, ¿ya? A Mateo, si bien él vivió en los tiempos, no vamos a encontrar que nombre más que a Pilato y a Herodes, ¿sí? Lucas no. Lucas es muy específico en las cosas que dice, ¿ya? De hecho, hay un dato muy interesante que más que del Evangelio de Lucas, tiene que ver con el libro de los Hechos, pero para que se vea o para que le demos aún más importancia a cómo era Lucas como escritor, quiero contársela, ¿sí? Había un
un historiador eh, que se llama William Ramsay y que investigó la veracidad del libro de los Hechos. Él quería demostrar que el libro de los Hechos en realidad era una obra ficticia de Lucas, ¿ya? Ese era su propósito. Entonces se pone a investigar el libro de los Hechos a tal punto que todos sus descubrimientos, tanto arqueológicos como descubrimientos de personas o como testigos o como testimonios, lo llegaron a convencer de que de la exactitud de los datos que Lucas había dicho. Y a tal punto llegó esto que este historiador, William Ramsay, se convierte al cristianismo con solo haber investigado el libro de los Hechos. Para que veamos la importancia de Lucas en cuanto a cómo era como escritor. Sin duda, es una obra de arte la que tenemos en nuestras Biblias, en nuestras manos. Qué lindo que podamos aprovechar. ¿Sí? Ahora, los destinatarios, Lucas menciona que es a Teófilo. Y aquí hay algunas teorías de quién era Teófilo. Nosotros podemos deducir así en una simple lectura, y cualquier persona que lee puede deducir que es una persona, ¿sí? Pero en realidad hay muchas teorías de quién es Teófilo. Algunas teorías dicen que era una persona del gobierno romano, porque le llama excelentísimo Teófilo, ¿ya? Como decirle su excelencia, su majestad. Ese es como el, el motivo por lo que le dicen así. También otra teoría de quién es Teófilo es justamente que puede ser un propietario de esclavos y cercano a Lucas. Tal vez era el dueño de sus padres o su familia, que era quien había comprado la esclavitud de ellos. Tal vez era alguien muy cercano, o quizás lo conoció en ese ámbito de esclavos. ¿Ya? Puede haber sido. Eh, ¿Por qué se supone esto? Es por el cariño que le tiene al entregarle la palabra y por el motivo de la investigación, que es para que él pueda creer en las cosas que se han dicho. ¿Ya? Otra teoría también es que es un término general para las iglesias, ¿sí? Teófilo significa amante de Dios o amado de Dios. Entonces, pareciera que fuera como un concepto para decir a las iglesias en general, ¿ya? Ahora, ¿cuál de todas estas teorías es la correcta? No se ha podido llegar a una conclusión. Así que yo menos me voy a atrever a decirle, esta es la que tenemos que creer, ¿sí? Lo que sí es cierto es que cualquiera de las razones nos apuntan a que en realidad Lucas no está escribiéndole, perdón, no está escribiéndole específicamente a una persona. Si bien su obra literaria se la está dedicando a alguien, no le está escribiendo para que solamente esa persona la lea, sino que está escribiendo a un público general, y le está escribiendo a los griegos. ¿Sí? Su obra literaria es tan impactante en la literatura que para los griegos toma mucho realce lo que Lucas quiere decir. Entonces, por eso al inicio yo les mostré y vimos que lo destinatario es a los griegos. Más que a Teófilo, perdón, es porque hay un motivo, una motivación más especial, que es ampliar la mirada.
para los griegos. Y vamos a apuntar a eso a continuación. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Lucas llama a Jesús como el Salvador del mundo. ¿Se acuerdan cuál era, cómo mostraba Mateo a Jesús? ¿Se acuerdan? Escríbanlo ahí en el chat, por favor. Quiero ver qué han aprendido. ¿Se acuerdan? Podría ser una prueba. Mandarles. ¿Cómo pone Mateo a Jesús? ¿Qué es lo que dice o qué es lo que quiere resaltar Mateo de Jesús? Mateo, el primer evangelio, el que vimos el primer capítulo. ¿Qué dice? Que Jesús es rey, ¿cierto? ¿Qué dice Marcos acerca de Jesús? Que Jesús es, o que Jesús, no lo quiero decir, le estoy dando tiempo para que lo escriban ahí en el chat. Que Jesús es siervo, ¿ya? Eso es lo que Marcos quería caracterizar de Jesús. Ahora, Lucas también quiere caracterizar a Jesús de una manera especial y que Él es el Salvador del mundo. Y para esto toca 4 puntos o 4 temas muy importantes en su evangelio para demostrar que Jesús es el Salvador del mundo. El primero es que muestra un evangelio universal. Cristo espera a todos los hombres sin distinción de raza. Eso es lo que Lucas quiere implementar. De hecho, al inicio, en el capítulo 2, al nacer Jesús, los ángeles anuncian la paz para los hombres en general. Ahí lo pueden ver en Lucas 2:14. Y esa palabra hombres no tiene que ver con el hombre de sexo, sino que tiene que ver con la humanidad. Anuncia que va a traer paz. Jesús al venir va a traer paz para la humanidad. Y aquí es donde empezamos a ver algunas diferencias con los otros evangelios. Lucas traza una genealogía de Jesús que es sumamente diferente a la de Mateo. Si bien Mateo apunta desde un inicio a Abraham, para mostrarle obviamente a la gente judía, porque recordemos que Mateo le escribe a los judíos, Lucas lo hace de otra manera, de hecho lo hace al revés, y empieza desde María, pasa obviamente por Abraham, pero termina en Adán, para así demostrar que no tiene que ver con el pueblo judío solamente, sino con el Padre de la humanidad, con toda la raza humana. Y podemos ver también cómo Jesús se centra en aquellos que son marginados por los judíos, como eran los samaritanos. Vamos a encontrar historias en el libro de Lucas donde Jesús no le cierra la puerta a los samaritanos, la puerta de la salvación, sino más bien les abre la oportunidad para que ellos acepten la verdad de Cristo. Por ejemplo, cuando los discípulos le piden permiso a Jesús para hacer caer fuego del cielo sobre los samaritanos, Jesús les dice que no, que en realidad Él había venido para salvar a los hombres y no para destruirlos. ¿Sí? Por ejemplo, solo Lucas muestra la parábola del buen samaritano, y menciona que un leproso uno de los 10 leprosos que Jesús sanó, volvió, ¿cierto?, a agradecerle, y ese leproso era samaritano. Lucas no tiene miedo en decir eso.
eh, también podemos ver cómo Jesús se admiraba de la fe del centurión, ¿se acuerdan? Esa historia la encontramos en Lucas y vemos cómo Lucas también no le tiembla la mano al escribir que un gentil había tenido fe. Y el pasaje central donde podemos confirmar todo esto está en Lucas 13:29, donde dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y es curioso porque este pasaje está envuelto en las señales del último tiempo. Entonces Jesús está hablándole a todo un pueblo, diciéndole que en realidad es universal. Su evangelio es universal. Este es el primer tema de los 4 que toca el Evangelio de Lucas. Otro tema es el de la oración y la alabanza. Vamos a encontrar el Magnificat de María, el Benedictus de Zacarías y el Nunc Dimittis de Simeón. Sí, lo encontramos ahí en los primeros capítulos del libro de Lucas, donde al recibir la bendición, estos personajes se ponen a alabar a Dios. Y vamos a encontrar también cómo en todo el Evangelio de Lucas se menciona, de hecho, más que en todo el Nuevo Testamento se menciona más la frase alabando a Dios. Interesante. En todo el Nuevo Testamento no se menciona más que en Lucas la frase alabando a Dios. Y Lucas resalta mucho el tema de la oración. De hecho, empieza su libro destacando cómo el pueblo judío iba y estaba en oración en el templo. ¿Sí? Vamos a ver una y otra vez cómo destaca a Jesús orando en solitario, enseñando a orar a sus discípulos, orando por otros. ¿Sí? Interesante. Otro punto, quiero avanzar rápido antes que se me vaya la hora. También otro tema que toma Lucas para señalar que Jesús es el Salvador del mundo es que apunta al Evangelio para los marginados. En el tiempo y la cultura judía, en los tiempos de Jesús, era muy habitual el tema de ser marginados por algo, ¿ya? Habían muchas categorías, estaban los que eran marginados por alguna enfermedad, estaban los que eran marginados porque, no sé, trabajaban para el Imperio Romano, los niños eran marginados por su poca madurez, las mujeres eran marginadas, ¿no? Y Lucas agarra a estas personas y vamos a ver que los resalta. En realidad Jesús los resalta, pero Lucas apunta para ellos. Vamos a poder ver, por ejemplo, que apunta a los pobres, ¿ya? A los pobres que eran sumamente marginados en ese tiempo. Y vemos que Lucas subraya la ternura de Jesús con los humildes, los pobres, y de hecho hace la distinción diciendo que con los orgullosos y ricos tiene otra actitud y habitualmente es muy severo lo que dice Jesús con respecto a los ricos, a los que son orgullosos. En el capítulo 16, por ejemplo, se relata la parábola del rico y Lázaro. Nos narra también la palabra de Jesús referente al peligro de la riqueza, pero incluye también las enseñanzas que proporciona esperanza a los oprimidos por la pobreza. Jesús vino para predicar el evangelio a los pobres. Los pastores, de hecho los pastores que van a visitar a Jesús al inicio,
em, eran de clase pobre, ¿sí? Ojo, sin ir más lejos, la misma familia de Jesús ofreció para su purificación una ofrenda que solamente lo entregaban las personas de muy escasos recursos, que era un palomino. Entonces, Lucas apunta a que los pobres tienen una oportunidad con las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Em, otro punto a los que apunta el Evangelio de Lucas es a los pecadores. Aquí vamos a encontrar cómo Jesús comía una y otra vez y se sentaba con los pecadores. Y Jesús muestra su misericordia con ellos. Vamos a encontrar cómo se acerca a los pecadores para oírle. En Lucas se relata, por ejemplo, la historia de la mujer pecadora que unge los pies del Señor, ¿cierto? Y los lava con lágrimas. O la conversión de Zaqueo, que era un traicionero político, que era un ladrón, lo narra. O la parábola del fariseo y el publicano. Y sin ir más lejos, cuando Jesús está en la cruz, Lucas muestra cómo Jesús le entrega arrepentimiento y le dice al ladrón que va a estar en el paraíso. A un ladrón, a un marginado social. Y también, ¿no?, obviamente, muestra muchos casos de las mujeres. De hecho, empieza su libro con la bendición de Elizabeth y la bendición de María, dos mujeres que ya no tenían oportunidad porque eran estériles. Elizabeth era estéril y María, que no se había casado aún, que era virgen. Y ya empieza a mostrar el caso de la mujer que va a adorar al Señor. Muchos casos de mujeres que seguían a Jesús, los menciona Lucas. Y también a los niños. Menciona un par de veces cómo Jesús está interesado en que los niños estén con él, en que Jesús mismo saca como ejemplo a los niños y muestra Lucas este evangelio de los marginados. Y por último, otro dato, otro tema que pone en la mesa es el evangelio espiritual. Se hace mención del espíritu en este evangelio más que en los otros dos anteriores, más que en Mateo y más que en Lucas. Ocupa un plano espiritual muy importante. Podemos verlo, por ejemplo, en la promesa que le entregan a Elizabeth, donde Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo, donde María, Elizabeth y Simeón hablan llenos del Espíritu. Y Jesús, por ejemplo, es engendrado por el Espíritu es ungido por el Espíritu. Vamos a encontrar mucho de esto. De hecho, Jesús también promete a sus discípulos la promesa del Padre, apuntando al Espíritu Santo. Y esto es muy especial porque es el anexo, es el vínculo perfecto del primer tomo, que es el Evangelio de Lucas, con el segundo tomo, que es los Hechos de los Apóstoles. Lucas, y no sé si se dan cuenta, pero es tan extraordinaria la literatura que hace el volumen 1 coincidir con el volumen 2, y a través del Espíritu, a través de las promesas de Dios.
De hecho, sería muy bueno que pudiéramos leer Lucas de corrido junto con Hechos de los Apóstoles. Así que si alguno está estudiando Lucas, les invito a que luego de Lucas leamos, porque yo justamente este mes estoy leyendo Lucas, leamos el libro de los Hechos para que también nos impregnemos de lo que Lucas quería decirnos. Y bueno, para finalizar, me gustaría leerles algo que Jesús le dice a Zaqueo en el capítulo 19, en el versículo 10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el libro de Lucas vamos a encontrar esto de Jesús siendo el rescate por todos. Vamos a encontrar la parábola del hijo pródigo, la de la oveja perdida, la de la monedita perdida. Y Jesús está en un momento, cuando leo este pasaje, está hablándole a Zaqueo. Y esto me hace pensar, porque Lucas seguramente ya había escuchado lo que Pablo pensaba. Recordemos que estuvieron juntos haciendo misiones en el segundo y tercer viaje misionero. Y Pablo, justamente en Corintios, le escribe a los corintios y le dice: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Se acuerdan? Ahí en 1 Corintios. Dios escogió a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Dios escogió a lo más bajo y despreciado, lo que es nada, para anular a lo que es. Y me hace pensar esto que dice Lucas y que lo escribe ahí, que son palabras de Jesús diciendo: yo he venido a buscar al que se había perdido, al que no era nada, al que era despreciado, al que no se cree sabio, o al que cree que hay otras personas más aptas. Sin embargo, Lucas nos muestra que Jesús vino por nosotros, que no teníamos nada para entregarle, que éramos insensatos, que éramos débiles. Sin embargo, Él vino por nosotros, aquella oveja perdida, aquella moneda perdida, aquel hijo pródigo, vino para rescatarnos, para traernos a sus sendas y llevarnos a donde pertenecemos, que es estando con Él. De hecho, en Corintios Pablo lo escribe y dice: a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse, a fin de estar ahí en su presencia y nadie pueda decir nada más que: Señor, tú lo hiciste. Y qué bueno sería que nosotros reconozcamos esto día tras día. Gracias, Señor, porque yo no soy judío, porque yo no soy un doctor en la ley, porque yo no soy fariseo, porque yo no me conozco toda la cultura judía, ni las profecías, ni festejo todas las fiestas. Simplemente soy yo y tú viniste por mí, aquel que estaba perdido, que no tenía ninguna oportunidad. Y Dios, Jesús, vino por nosotros para salvarnos. Lucas muestra a Jesús como el Salvador del mundo. Y ese mundo, gracias a Dios, también estoy yo pertenezco a ese mundo. En otras palabras, Jesús vino a salvarme a mí.
Jesús vino por ti para salvarte. No te creas menos, porque Dios vino a buscar a los que se creen menos. Así que sé valioso, siéntete valioso por lo que Dios ha hecho en tu vida. Un gran abrazo para todos. Y si tienen alguna pregunta de los que pudimos ver o incluso de algunas cosas que a lo mejor ustedes han escuchado, escríbanla. Escríbanla aquí en el chat o me mandan un WhatsApp. ¿Sí? Un gran abrazo para todos. Que estén bien. Nos vemos.